Buenas tardes a todos y a todas. Habíamos la última clase, que fue una clase muy breve, no sé si se acuerdan, por razones que ahora convendría olvidar. Había quedado un tema pendiente sobre el siglo XIX, que era el tema de la sociedad en normalización. Por eso el primer ítem del temario que les envié dice algo así, esta vez sí lo traje, así que no les voy a pedir ayuda. ¿Qué es una sociedad normal? Un concepto que nosotros utilizamos demasiado y que tendríamos que revisar nuestra utilización de ese concepto, porque es un concepto muy peligroso por las razones que ya vamos a ver, ¿no? ¿Quién define qué es normal y qué es anormal? ¿No? ¿Quién decide qué es lo normal y qué es lo patológico, que sería justamente lo contrario de lo normal? Entonces, para entender un poco esta idea de normalidad, como para entender casi todas las cuestiones que nos pasan, tenemos que remitirnos al siglo XIX. Casi todas, me diría. Porque en el siglo XIX, además, porque el siglo XIX, más allá de toda esa impronta que vimos, optimista, biologicista, evolucionista y positivista, más allá de esa impronta que es absolutamente innegable, fue un siglo sumamente conflictivo. Conflictivo porque fue justamente marcó la consolidación del capitalismo industrial, con el centro en Inglaterra muy especialmente, pero no solo, y juntamente con este desarrollo del capitalismo, que ya vimos que es el sistema capitalista, nunca está de más recordarlo de todos modos, pero digamos por ahora simplemente que lo inherente al capitalismo es la exclusión, la desigualdad y la desocupación. Eso es algo inherente. El capitalismo no tiene razón de ser sino como un sistema de explotación, un sistema que extrae lo que Marx llamaba plusvalía y que nosotros podemos traducir como tiempo de trabajo. Lo que nos roba el empresario capitalista es tiempo de trabajo. Recuerden siempre que para la administración pública eso no cuenta. Y eso lo decía claramente Marx, ¿no? O sea, el dueño tiene que ser privado, ¿no? De alguna manera nosotros somos, no voy a utilizar la palabra dueño, pero todos somos integrantes de la comunidad universitaria y elegimos autoridades, además, ¿no? Ustedes votan en el claustro, la mayoría no docente. De manera que esto es un cuerpo colegiado que decide democráticamente cómo se conduce, ¿no? Cuando hablamos entonces de capitalismo, hablamos de empresa privada. Y en el momento de consolidación del sistema capitalista, y muy especialmente del industrialismo británico, ahí es donde cayeron de alguna manera todas las promesas del liberalismo. La promesa fundamentalmente de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Porque con aquello que se topaban los trabajadores de las nuevas fábricas era con pésimas condiciones laborales, pésimas condiciones de higiene, salubridad, explotación, marginalidad y un altísimo porcentaje de desocupados. Recuerden siempre que el capitalismo necesita desocupados, o mejor dicho, los empresarios necesitan una alta tasa de desocupación, porque una alta tasa de desocupación es lo que automáticamente disminuye el salario del personal estable. De manera que esas son las condiciones que impone el sistema capitalista en el mundo, ¿no? Y cuanto más libres dejamos a estos señores, más esclavos somos el resto, ¿no?
relato, en el marco de esa brecha entre la promesa de igualdad y fraternidad y la realidad de marginalidad y explotación, lo que surgen son conflictos sociales. No podría ser de otro modo, ¿no? Huelgas, piquetes, movilizaciones y también acciones delictivas, por supuesto, porque quienes se quedan fuera de todo no van a andar pensando si está bien o está mal en términos morales lo que hacen, ¿no? O sea, si tenemos que salir a la ruta y asaltar un camión y quedarnos con la mercadería, desde ya no tenemos ningún prejuicio moral para hacerlo porque tenemos que comer, entre otras cosas. De manera que las cuestiones morales no estaban muy en juego. Ahora bien, evidentemente a estas sociedades del siglo XIX como que la cosa se les empezaba a ir de las manos, ¿no? Porque lo que se incrementaban eran los niveles de violencia, delito, enfermedad, muerte, ¿no? Y por lo tanto los estados y los gobiernos tienen que proponerse mecanismos para, o bien para evitarlos, o bien para corregir eso que ellos llamaban desvíos. Y así surgen entonces estas sociedades de normalización, ¿no? O sea, se establece un patrón, una matriz de normalidad, y se considera que todo aquello que se sale de ese patrón, de esa matriz, es algo así como un desvío que habría que o corregir o evitar. Y entonces, ¿quiénes son para estas sociedades? ¿Quiénes son los normales? Y para decirlo con una metáfora conocida, y bueno, aquellos que van de casa al trabajo y de trabajo a casa, ¿no? Los que se entretienen en otro tipo de actividades no lucrativas e incluso delictivas, difícilmente puedan ser considerados normales. Pero el tema de la normalidad no es solamente un problema laboral, ¿no? Sino también un problema de salud pública. Y por lo tanto, por ejemplo, quienes ejercen la prostitución no son consideradas normales. Tampoco quienes cometen delitos son considerados normales. Pero mucho menos, ¿no?, aquellos que no actúan en función de un determinado parámetro de razón son normales. O sea, los locos. Los locos son anormales, las prostitutas son anormales, los homosexuales son anormales, y todos aquellos que tienen conductas diferentes del patrón que se establece como normal, obviamente me quedan del lado de la anormalidad. El caso de los locos es muy particular y muy ilustrativo de esto, y ya que está me voy un poquito más atrás. Ustedes saben que no siempre, no en todos los tiempos, a esos que hoy nosotros consideramos locos, no siempre tuvieron esa misma consideración. Por ejemplo, durante el Renacimiento, los siglos XIV y XV, por ponerle más o menos un marco temporal, la figura del loco era una figura que ejercía fascinación, ¿no? O sea, el loco era un sabio, aquel que decía las cosas que nosotros éramos incapaces de decir y que hacía las cosas que nosotros éramos incapaces de hacer. Por lo tanto, ese que sí se animaba provocaba fascinación, ¿no? Era un genio, un sabio, el loco. Poco tiempo después, siglo XVII, esa figura o esa apreciación sobre la locura comienza a modificarse. Entonces pasamos de la fascinación al moralismo, ¿no? Y entonces quienes tienen ese tipo de conductas no consideradas normales, ¿no?, pasan a ser inmorales. El loco es un inmoral, es el que se desnuda, por ejemplo, anda por la calle y tiene costumbres que no tenemos los seres considerados normales. Por lo tanto, se pasa de la fascinación
a un moralismo al que le repugnan determinadas conductas. Ahora bien, en el siglo XIX, que es el que nos ocupa, ya no hay ni fascinación ni moralismo, ¿no? La locura pasa a ser una enfermedad mortal. Perdón, una enfermedad no mortal porque la locura no necesariamente conduce a la muerte, es una enfermedad mental. Y si la locura es considerada una enfermedad mental, obviamente, en primer lugar, el loco es un enfermo, y en segundo lugar, con él algo tenemos que hacer, ya sea normalizarlo, o sea, racionalizarlo, o bien internarlo para el bien de los restantes normales. Por lo tanto, recién a partir del siglo XIX, la locura es considerada una enfermedad, y junto con esta consideración aparece una rama de la medicina llamada psiquiatría. No se crean que los psiquiatras surgieron por buenas razones, sino todo lo contrario, por las peores, para normalizar a los locos. Por supuesto que la manera de normalizarlos ya podrán imaginarse de qué se trataba. Lamentablemente se sigue tratando hoy esos mismos modos a través de la medicalización, a través del electroshock y a través de tremendos mecanismos de tortura, porque efectivamente son mecanismos absolutamente torturantes. Pero la novedad de este siglo es que ese anormal, ese loco, que ya no es más ni genio, ni sabio, ni inmoral, ahora es un enfermo mental. Por lo tanto, la voz del loco no la escuchamos, no nos interesa, salvo al psiquiatra, que en este caso le interesa por una razón demasiado particular. Pero ¿por qué me desvié pretendidamente? Justamente porque los locos fueron el gran problema en las sociedades de normalización. La primera pregunta que se hicieron es: ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los asimilamos? Y cuando la escuela fracasa, ¿y entonces qué hacemos? Y entonces los internamos, ¿no? Y ahí surgen entonces los hospitales generales, donde en principio los locos eran internados junto con otros delincuentes, hasta que el mismo sistema entiende que había que separar a los locos de los delincuentes comunes. ¿Por qué? Porque a veces a los delincuentes los necesitábamos para la producción, y el loco era, en términos productivos, un inútil. Entonces necesitamos cárceles para delincuentes comunes para que en el supuesto caso les sirvan al sistema productivo, y necesitamos locos bien apartados, de esos delincuentes. Y por lo tanto, en el siglo XIX se crea lo que Michel Foucault llama la sociedad disciplinaria. Las disciplinas son una serie de ejercicios, mecanismos, recetas, modalidades de disciplinamiento con el objetivo explícito y declarado de producir cuerpos dóciles y útiles. Dóciles, repito, dóciles, o sea, que acepten órdenes, y útiles, que trabajen. Especie de siervos laborales. Para eso están las disciplinas, Y entonces, en tanto ejercicios disciplinarios, vamos a hacer de estos cuerpos tipos fuertes y al mismo tiempo dóciles. Que, ojo, que no se les ocurra resistir, por supuesto. O sea, por eso digo, la utilidad va de la mano de la docilidad. Estas disciplinas en realidad entroncan perfectamente con una medicalización de la sociedad que ahora aconseja, sugiere, receta
determinados modos de alimentación, determinados modos de convivencia social, que intenta obviamente evitar los vicios, ¿no? Que los hombrecitos varones vayan del trabajo a casa y no se entretengan en una taberna, y entonces el papel de la mujer se vuelve determinante, ¿no? En este caso a las mujeres se las consideraba los policías de la familia, y esto tiene absolutamente nada que ver con el machismo, ¿no? ¿Por qué? A ver, por supuesto que sí tiene que ver, digo, pero ¿a qué me refiero con esta idea? A que la mejor manera para el patrón de que su trabajador vuelva a la fábrica era que el control social sobre él lo ejerza su mujer. ¿Quién más interesada que su mujer de que este señor no ande entreteniéndose por las tabernas, ¿no? Por lo tanto, la función que se le adjudica a la mujer con fines estrictamente laborales, después las cuestiones de género tienen que ver con otra cosa que ya veremos, pero con estos fines estrictamente laborales es esa, la mujer policía. Había una serie hace muchos años llamada Mujer Policía, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, no importa. Esta es más o menos a grandes rasgos la sociedad disciplinaria del siglo XIX. Y las grandes instituciones que sirvieron como modelo a esta sociedad fueron, en primer lugar, el ejército, ¿no? Fíjense si el ejército no forma cuerpos dóciles y útiles, ¿no? Efectivamente, los soldados están acostumbrados a cumplir las órdenes de los superiores, son cuerpos absolutamente dóciles, son cuerpos además absolutamente ágiles, ¿no? Porque se les enseñan una enorme cantidad de disciplinas de educación corporal, vamos a llamarlo así. ¿Cómo se llamaba en la escuela sino educación física, ¿no? A esa materia que no sé cómo se llamará ahora, pero tiene que ver con esta tradición de la normalidad. Entonces decíamos, el ejército, la iglesia, la fábrica, el taller y fundamentalmente la escuela. La escuela tenía como función específica y explícita formar individuos normales. Justamente por eso, creo que alguna vez esto lo comentamos al menos, a muchas de las escuelas a las que nosotros fuimos se les llaman escuelas normales. ¿Por qué se creen que se llaman? ¿Fuiste a la normal? ¿No? Bueno, la normal, a la que yo también he ido, tenía como tarea esta que acabamos de contarles, que es la de formar cuerpos dóciles y útiles, educados tanto física como espiritualmente en determinadas cuestiones, determinados problemas, determinadas tareas, para que efectivamente quienes salgan de la normal no se les ocurra tener conductas desviadas. Y justamente por eso, porque los más rebeldes son los niños, ¿no? Los niños, los que no, por lo menos hasta cierta edad, no tienen asimilados ciertos patrones de conducta, por eso, ¿no?, comenzamos a educarlos desde muy chicos. Y por eso digo que la escuela es la principal institución de normalización, porque al ejército solo se va a los 18 años, ¿no? A la cárcel vaya a saber cuándo, si es que alguna vez se va, y a la fábrica también se va cuando seas un poquitito mayorcito, aunque en realidad no había ningún prejuicio moral con el trabajo infantil en esta época, ¿no? Imagínense cuáles eran las leyes laborales que iban a garantizar que no hubiera trabajo infantil. Bueno, entonces estas eran las sociedades del siglo XIX de las que nuestra sociedad no nos debe resultar ajena, ¿no? Porque efectivamente este modelo ha sido perfectamente copiado, textualmente copiado por nuestras instituciones. Yo creo que les comentaba, no sé si la clase pasada, cuando vimos el panóptico que era
esa estrategia de control social tan eficaz, ¿no?, que consistía en una torre central desde la cual era posible controlar lo que pasaba en todas las aulas, celdas, como la quieran llamar, ¿no? Efectivamente, las construcciones de nuestros institutos, escuelas y universidades copian y copiaron este modelo. Aún las más modernas, yo ponía como ejemplo el caso de la universidad, mejor dicho, la Universidad de Buenos Aires, que tiene la sede en Avellaneda, que se construyó en los años 80, o sea, relativamente poco, también responde a este modelo panóptico. Y por eso digo, no hay que ir a buscar estas cuestiones en el siglo XIX, ¿no? Por otra parte, las escuelas normales siguen existiendo, ¿no? No sé si a la escuela a la que íbamos nosotros se le cambió el nombre o se sigue llamando, no, me dicen ahí, se sigue llamando Escuela Normal Próspero Alemán de Avellaneda. Bueno, entonces esta era la pata que nos había quedado por ver del siglo XIX, ¿no? Y que es algo así como la contracara, ¿no?, de ese modelo utópico, ¿no?, de avance civilizatorio hacia grados cada vez mayor de tecnología, ¿no?, y por lo tanto de libertad, de igualdad. Bueno, todo eso, ¿no?, que quedó efectivamente en la ficción, nada, pero absolutamente nada, tuvo que ver con la realidad social del capitalismo en ascenso, ¿no?, en ascenso y en consolidación en Europa y en América Latina. Bueno, voy a hacer de cuenta que voy a dar por terminado, ¿no?, el siglo XIX. Es muy pretencioso de mi parte, pero bueno, hagamos de cuenta que ya hemos terminado con eso y que pasaríamos entonces... no, perdón, miento, no. Tenemos que ver todavía la parte que nos queda de historia. Estoy muy adelantado, ¿no? Tenemos que ver qué pasó en realidad con nuestra historia, ¿no?, comparada con la historia europea. Nos queda por ver eso. Solo que yo quería hacer ahí un paréntesis y por eso creo que el segundo tema del temario se llama ni más ni menos que sobre el nombre de la región que habitamos, que no deja de ser un paréntesis porque no es un fenómeno del siglo XIX ni del XX, o mejor dicho, sí lo es del siglo XIX, pero también lo es del XX y del XXI, ¿no? Y tiene que ver con por qué esta región se llama o se llamó América, ¿no?, y por qué además los norteamericanos se apropiaron de este concepto, ¿no? Hoy, para el mundo entero, América son ellos, no somos nosotros. Ahora bien, nosotros que siempre hemos sido relativamente ingeniosos, intentamos dar a esta región algún nombre para distinguirnos, ¿no?, de los amos del norte que nos consideran su patio trasero. Y entonces surgieron, obviamente, una cantidad de intentos de nombrar la región. Y el que más éxito tuvo fue el de América Latina o Latinoamérica. ¿Por qué digo todo esto? Porque hemos visto y veremos y seguiremos viendo con quienes continúen haciendo la segunda parte del curso que el tema de los nombres no es ingenuo. O sea, nombrar supone ejercer un dominio. Hay una relación de poder en todo nombre. No hay nombres ingenuos. Lo que hay es arbitrariedad a la hora de nombrar. Y cuando pensamos, como pensamos con conceptos, o sea, pensamos con signos, no tenemos manera de escapar a esa arbitrariedad y a esa relación de poder. Por lo tanto, hubo quienes han pensado desde esta región que el nombre de la región no era un problema menor, y que si nosotros designábamos a esta región como Latinoamérica, nos estábamos olvidando de la mayoría de los habitantes de la región, la mayoría, nada menos. Negros, indios, mestizos, mulatos, esos representan a la mayoría.
y sin embargo no son latinos. Por lo tanto, designar esta región como América Latina o como Latinoamérica no es casual. Hay algo que debiéramos corregir en eso, porque, repito, la mayoría de los habitantes de esta región no somos latinos. Como consecuencia de esta polémica han surgido una diversidad de nombres, ¿no? El nombre de Abiyala, no sé si alguno sintió nombrar a Abiyala, es un nombre que se le intentó dar sin éxito a lo que hoy se conoce como América Latina. Pero hubo un pensador cubano de apellido Martí, no sé si lo conocen a Martí, que se le ocurrió designar a esta región como nuestra América mestiza, hasta que luego se dio cuenta que inclusive el calificativo de mestiza también dejaba afuera a los no mestizos, ¿no? Y por lo tanto Martí prefirió nombrar a la región como nuestra América. Nuestra América. Una conceptualización que me parece muy interesante rescatar por razones que ya veremos, digo, pero por eso hago este paréntesis, ¿no? ¿Por qué no pensar a eso que llamamos América Latina como nuestra América, ¿no? La idea de nuestra América que perfectamente podría integrar a todas las etnias. Recuerden que nosotros no hablaremos de raza por las razones que hemos visto en las clases pasadas. Todas las etnias podrían sentirse cómodas e integradas en esta calificación de nuestra América. Digo esto y de paso quería hacer un comentario. Hoy va a estar lleno de paréntesis el curso, pero esto viene al caso. No sé si ustedes saben que hasta hace algunos años, no recuerdo hasta cuándo, en esta universidad se hacía una revista cultural que se llamaba La Tela de la Araña. ¿Alguien conoce o conoció esta publicación? Bueno, esta publicación, por supuesto yo era el director y por eso no es un chivo en realidad, porque la revista ya no se consigue, así que no me interesa que la compren. Está en Mercado Libre, igual si les interesa se pueden meter en Mercado Libre y las están vendiendo. La revista era una publicación gratuita, además. Pero digo, bueno, hasta hace algunos años esta revista se podía visitar en la página web de la universidad, ¿no? Hasta que la anterior gestión a la actual, decidió retirar todos los ejemplares de la revista de la página web, con lo cual hoy la revista no está en ningún lado, absolutamente en ningún lado. Digo todo esto porque cuando veamos muy pronto el siglo XX, yo les voy a enviar algunos artículos de esta revista que nos van a servir como material de estudio, y lamentablemente es algo que tendríamos que tener a mano por dos razones. Primero, porque fue la primera publicación cultural de la UTN, la primera. Y segundo, porque fue una publicación declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Eso que debiera ser un orgullo para la UTN, hubo una gestión que la retiró de la página web. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. No, por eso, no era el sentido de este comentario, pero sí estaría bueno, a lo mejor podríamos hacer gestiones para que esta nueva gestión se tomara el trabajo de que esta publicación, que ha logrado un prestigio internacional, ¿no?, y una distinción de un Ministerio de Cultura, la UTN la asuma con cierto orgullo. Esto viene a cuento justamente porque esta discusión sobre el nombre de América integra una de las notas del número 14. Fueron 19 números que se publicaron, 19, no es poco. Y esta nota después se las voy a mandar, pero está mucho más relacionada con las problemáticas del siglo XX, así que lo voy a hacer de manera ordenada. Pero hubiese sido muchísimo más sencillo decirles, bueno, busquen en la página web el número tal y ahí van a encontrar, ¿no? Entonces, este paréntesis tiene que ver con varias cosas, pero uno de ellos
una de esas cosas, mejor dicho, porque esto no dejan de ser relatos, su relato sobre el mito de la nación, ¿no?, pretendía tener una proyección hacia el futuro. No había nada que ir a buscar el pasado. En todo caso, esa inspiración tenía que llegar del futuro, tenía que ir de la república posible, decía Alberdi, ahora te dejo, a la república verdadera. O sea, la construcción de la nación también se hacía en términos de progreso. No me acuerdo si Alberdi se había inspirado también en Estados Unidos. Se habían inspirado en Estados Unidos por la reforma, por todo lo que estaba sucediendo, las revoluciones, y el tema también de que había inmigrantes acá en Argentina, el tema también de lo que pasaba, que Buenos Aires tenía más poder y nada, el tema de las escuelas, el poder que tuvo eso, de hacer que a partir de chicos se vieran como argentinos, ya empieza el tema de la nación y todo. Muy bien, otro punto más acá. La confederación. Otro punto más para el compañero. Eso es muy importante. No, bueno, muy bien, muy bien. Yo a lo que quiero tratar de llegar, si ustedes me dejan, porque si no nos vamos a quedar muy lejos, ¿no? Sí. Esa es la consolidación del Estado Nacional, ¿no? Ahora, igual, tiempo, por mí nos podemos quedar hasta que nos echen de aquí, ¿no? Pero yo imagino que algunos y algunas se van a querer ir 3 y medio. Después nos quedamos, con los que así lo deseen. Pero sí, es absolutamente cierto, y creo que algo vimos la clase pasada de que el modelo institucional norteamericano, muy especialmente el modelo del Poder Judicial, tuvo muchísimo que ver en lo que se llamó las bases de Alberdi, ¿no? A partir de las cuales, tiempo después, se redactó la Constitución Nacional. Por supuesto que estos señores, que fueron grandes intelectuales, tenían un ojo puesto en Europa y el otro en Estados Unidos. Es más, Sarmiento lo decía así claramente: a la hora de pensar el pensamiento ilustrado, miramos a Europa; a la hora de organizar nuestra economía, miramos a Estados Unidos. Entonces éramos una especie de viscos, ¿no?, que intentábamos copiar, trasladar mecánicamente a la Argentina el modelo económico norteamericano y el modelo administrativo institucional europeo. Eso estaba en la cabeza de estos señores. Perdón, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de la Constitución. La Constitución de acá está creada en base a lo que es la Constitución norteamericana, o copia modelos de ahí. Pero hay una diferencia. En la Constitución norteamericana dice nosotros el pueblo, y acá dice, es una cosa, nosotros los representantes del pueblo, no todo el pueblo integra a lo que es. Sí, de todas maneras es cierto que ambos modelos se consideran representativos, o sea, el pueblo no delibera ni gobierna, sino en virtud de sus representantes, ¿no? En ese sentido, estos señores la tenían muy clara, ¿no? Que el pueblo no debiera gobernar de ninguna manera, pero aparte no era que se cuidaban de decir esto, sino que todas sus maniobras de fraude electoral estaban explícitamente destinadas a evitar el voto popular. Esto no era un secreto, no era algo que quisieran o pudieran ocultar, sino que lo decían abiertamente. Sarmiento decía el tema de las clases patricias, que fueran aquellos que lideraran el país, que no cualquiera podía formar parte y llevarlo a las tablas. Exactamente. Solo una minoría ilustrada, o sea, la élite intelectual, era aquella capacitada naturalmente, ¿le suena esto?, por naturaleza, para conducir los destinos del país. Allí donde la plebe aparecía con toda su tosquedad, ¿no?, el país se envilecía. Por lo tanto, teníamos que buscar una serie de mecanismos fraudulentos justamente para evitar que la plebe eligiera. Y repito, esto no eran mecanismos secretos, era algo que podemos, y yo algunos discursos traje, después si puedo, si tengo tiempo, estaba presente en los discursos públicos. Esto, repito, hoy esto se diría y se dice en secreto, aunque a veces algunos se sinceran, ¿no? Hay varios que se sinceran. Pero por lo que... Ahí, compadre.
en Sarmiento no querían eliminar los pueblos originarios, para la gente. Sí, No sé, y también a los gauchos, sí. Sarmiento sí, mirá, Sarmiento tenía un problema porque, a ver, el proyecto tenía muchos problemas. El proyecto inmigratorio, el proyecto de inmigración tenía que ver justamente con traer mano de obra para realizar las nuevas tareas que ahora vamos a ver. Ahora Sarmiento decía, ¿ustedes se acuerdan cuando la clase pasada vimos a Max Weber y esa relación, me miran con cara como si no hubiesen venido, entre la ética protestante y el capitalismo, ¿no? Y que en los orígenes del capitalismo estaba la figura de ese asceta, ¿no? Que no gastaba, que ahorraba, que producía, que no derrochaba. Bueno, ese europeo calvinista era el que Sarmiento tenía en mente que había que ir a buscar para venir a hacer trabajar acá. Fíjense cómo relacionamos inmediatamente ambas cosas. Ahora, claro, cuando se fomenta la inmigración, ¿quiénes son los que efectivamente llegan a la Argentina? Pobres y analfabetos, aquellos que huían del hambre. O sea, si no, ¿qué iban a venir a hacer acá si la tierra ya estaba toda ocupada por estos señores? Tenían que venir a trabajar en las peores condiciones posibles y a ganar una miseria, como todos los peones rurales, ¿no? Eso era de los grandes latifundios. Exactamente. Por lo tanto, dice Sarmiento, y esperen, a ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo que tener acá, es una expresión de Sarmiento que estaba... Acá está, sí. Esto lo dice Sarmiento, ya que estamos... Dice, Roca hace y hará lo que quiera, para eso tiene una república sin ciudadanos, sin opinión pública, educada por la tiranía y corrompida en los últimos tiempos por la gran masa de inmigración, sin patria allá ni acá, sin ideas de gobiernos ni otro propósito que buscar dinero por todos los caminos, con preferencia de los peores, en el sentido de la honradez. ¿Qué chasco nos hemos llevado con la inmigración extranjera? ¿Qué chasco nos hemos llevado? O sea, fuimos a buscar a estos buenos señores protestantes ahorrativos y nos encontramos con que vinieron estos tanos y estos gallegos pobres y analfabetos, ¿no? Entonces estaba que trinaba Sarmiento. También cayeron los anarquistas. Y ahí... Bueno, ni hablar de eso, ¿no? Ni hablar de eso, claro. No es que vinieron resignadamente a ofrecer su fuerza de trabajo y a decir, señor, explóteme, ¿no? Sino que además, por suerte, se organizaron sindicalmente, o sea, eran el doble de demonios. No eran solamente pobres y analfabetos, sino que además eran socialistas, comunistas, anarquistas. Tremendo, un caldo de cultivo para esta gente, que era lo peor que le podía ocurrir. Una cosa que el analfabetismo era tremendo en esa época, hasta que no se empezó con toda la educación y todo, entonces se manipulaba mucho más. Imagínate que se manipula ahora con la educación, imagínate en esa época. Sí, pero vos fíjate, un dato también interesante. ¿Por qué les parece que toda esta generación, llamada la generación del 80, ¿no? Toda esta generación dio una importancia central a la educación, absolutamente central. ¿Pero por qué? No porque ellos creyeran que como consecuencia de educar al soberano, quienes educaran iban a ser más libres, iban a tener una mayor libertad de pensamiento, sino porque la educación, como en las sociedades de normalización, siempre se entendió justamente como un proceso de asimilación, de adecuación, de normalización. Entonces, al tano inmigrante, yo lo que hago es lo normalizo. No, al pobre... Un poquito antes de esto, de Sarmiento, cómo manejaban lo que es, antes de las revueltas y todo, era mucho más normal manejar al europeo, a la gente. Sí, pero también es cierto que no existía una educación. A ver, la ley 1420 todavía no existía, ¿no? Por lo tanto, la ley de educación obligatoria, común, gratuita, no estaba en los planes de nadie, en definitiva, ¿no? O sea, evidentemente, en tiempos anteriores se veía con malos ojos que los pobres vayan a la escuela. Y ahí comparto contigo, mejor tenerme los pobres e ignorantes y dóciles y útiles, y con esto es suficiente. Bueno, pero ahora hay que educarlos para los nuevos tiempos.
¿Y cuáles son los nuevos tiempos? Tienen que trabajar para este nuevo modelo. ¿Ustedes saben cómo se llamó ese modelo de organización social? Muy bien, muy bien. El modelo agrario exportador. Estamos llegando de a poco. Modelo agrario exportador. ¿Qué quiere decir esto? Algo tan sencillo, ¿no? Agrario exportador. O sea, que nos ocupamos en eso que Adam Smith, fíjense como siempre se cruzan estas historias, en eso que Adam Smith llamaba la división internacional del trabajo. ¿Saben lo que era para nuestra América? ¿Qué significaba integrarse al mundo? Vieron que todavía antes vieron que no estábamos en el mundo y ahora estamos. Ahora está buenísimo estar en el mundo, con el nivel de endeudamiento, el Fondo Monetario, el ajuste. Eso es estar en el mundo. Qué bueno es estar en el mundo. Bueno, antes estar en el mundo suponía, bueno, a ver, quienes organizan el capitalismo, vamos a decirlo clara y explícitamente, dicen, bueno, nosotros necesitamos tales y cuales insumos, materias primas para la producción industrial. A nosotros nos costaría muchísimo producirlas en una región que no tiene los climas ni los suelos adecuados. ¿Quiénes las tienen que producir? Los pueblos del sur, que para eso tienen esa geografía, esos climas. Entonces, gracias a esta caterva de señores, nos integramos al mundo. Se me acabó el micrófono. ¿Cómo nos integramos al mundo? Produciendo los productos de la tierra, en el caso de Argentina, muy especialmente carne y cereales, e importando todo aquello que aquí no producíamos, o sea, todo. Porque este modelo, además, evitaba cualquier proceso de industrialización. Entonces nosotros vivíamos, supuestamente, de lo que el campo exportaba. Acá tienen otra idea de patria. El campo como la patria. ¿Qué era considerado la patria en este tiempo, mediados del siglo XIX? El campo y el ejército. Esa era la idea de patria. ¿Y quién encarnaba mejor que nadie esa idea de patria? La sociedad rural. Y la sociedad rural, además, tenía un diario, había creado un diario que lo había creado Mitre. La Nación Argentina. Luego quedó solamente La Nación. ¿Y por qué creen que esa oligarquía que tenía todo el poder y la fuerza del ejército y el apoyo y las garantías institucionales, por qué creen que necesitó un diario como La Nación? Porque nada es posible sin un relato. Nada, absolutamente nada. Ninguna transformación social es posible sin relato. Necesitamos convencer. Y para convencer tenemos que elaborar un relato creíble. Y si para colmo ese relato lo logramos difundir a través, en este caso, de la prensa gráfica, muchísimo mejor. O sea, un cambio de vida. Y ahí volvemos a la educación. La escuela como principal factor de adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no leía el diario de La Nación. La mayoría no lo leía, no tenía ni siquiera acceso al diario de La Nación. En todo caso, el diario de La Nación era para terminar de convencer a la oligarquía de que íbamos por el buen camino y para difundir ese relato. Perdón, hay una charla que se llama La Decisión de Bayer, de Orlando Bayer. Te fuiste al siglo XX, me parece. Sí, no, pero habla sobre esto, ¿no? De cómo en sus principios los diarios usaban esto de comunicar para normalizar o naturalizar las cosas que se iban haciendo. Por ejemplo, cuando agarraban indios, ¿no? Que los daban en las plazas públicas, ponían, ¿no? Que está, te pone, si lo buscas está, el diario de La Nación te ponía, el día tal, en la plaza tal, se van a regalar indios para labor, para toda familia de bien, una china para la cocina, un 15 para los mandados. Eso fue lo
posterior a la conquista del desierto. Así se repartían las tierras y los indios. Por supuesto, se publicaban en el diario, porque esos diarios lo leía la oligarquía. ¿Quién iba a comprar indios? Más que un oligarca o un estanciero. Yo vendía, los regalaba. Bueno, sí, también los regalaban porque esos señores previamente habían hecho su aporte a la conquista del desierto. Pero bueno, dos técnicas, dale. O sea, yo leía algo de Borges que estaba diciendo que encima los ingratos después se enfermaban y se morían. Nos dejaban sin mano de obra, ¿no? En realidad son muchísimos los temas de los que tenemos que hablar y yo me había hecho un punteo para no olvidarme, pero no, ni siquiera me ocupé de ese pequeñísimo punteo. Pero bueno, hay dos temas que no puedo dejar, dejamos que sea presentarlos. Uno que es central y fundamental que se entienda, que es el de la guerra de Paraguay. La guerra de Paraguay, a ver, ¿por qué una guerra contra el Paraguay? Yo les mandé textos que seguramente habrán leído, ¿no? Que son textos periodísticos, yo quiero que no les mando textos académicos, densos, complicados, son textos periodísticos. En dos de los textos que les mandé, porque es un tema polémico ¿no? Pero dos de los textos que les mandé atribuyen la decisión de declararle la guerra al Paraguay estrictamente a los intereses británicos, ¿no? O sea, guerra de secesión norteamericana, el sur algodonero se cierra, digamos, para la producción del mundo exterior, por decirlo de alguna manera. Dicho rápidamente, Inglaterra, mejor dicho, la industria inglesa no tiene algodón. ¿Dónde había que buscar el algodón? Sino en América del Sur, ¿no? Y muy especialmente en Paraguay. Pero Paraguay no tenía un gobierno liberal, ¿no? Tenía un gobierno comunista. Y por lo tanto, ese señor Francisco Solano López no estaba dispuesto a otorgarle su algodón a la naciente industria inglesa. Y entonces, ¿qué proponen los británicos? Hagan la guerra a estos sucios populistas, ¿no? Y allí se conforma esta triple alianza entre el Partido Colorado de Uruguay, Brasil y Argentina. Y le declaran la guerra al pobre Paraguay solamente porque Paraguay no tenía un gobierno liberal. Y qué terrible que no permitía la libre navegación de sus ríos. Entonces, si no podemos navegar por esos ríos, ¿cómo vamos a hacer para extraer el algodón de ahí? Le declaramos la guerra. ¿Saben cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Tremenda toda, ¿no? Murió el 95% de los varones mayores de 14 años. Eso es O sea, toda la población masculina de Paraguay. Eso marcó la historia de Paraguay. Y le extirparon entre Brasil y Argentina las 2/3 partes del territorio, bajo la égida del gobierno inglés. En este caso todavía Norteamérica estaba inventando. Bueno, por eso se le llama una guerra de la triple infamia, en realidad más que de la triple alianza, ¿no? Una guerra contra un enemigo no enemigo, ¿no? Porque claramente Paraguay no era enemigo de la Argentina, y sin embargo intentando ingresar al mundo, ¿no? Argentina, a través de Bartolomé Mitre, por supuesto, quien publica por primera vez el diario La Nación, le declaran la guerra a Paraguay con estas consecuencias devastadoras. Y el otro acontecimiento, que lo nombró aquí la compañera Maura, es el siguiente, y tiene que ver con que, a ver, hay una especie de pasaje en términos productivos de las actividades mineras. Ustedes saben que la principal actividad en tiempos de la colonización fue la extracción de metales preciosos. O sea, que se llevaban los barcos cargados de aquí, metales, ¿no? Metales que después terminaron financiando a la industria inglesa. No era que iban a España y se quedaban ahí. España pagaba sus deudas con esos, y esa riqueza terminó financiando el desarrollo del capitalismo, ¿no? Esos metales eran robados, extraídos de esta región. Ahora bien, ese ciclo, el ciclo metalífero, se agota, como todo ciclo económico, y da lugar a un nuevo ciclo
que está basado justamente en estas materias primas que necesitan las industrias de los países desarrollados. Entonces ahí aparece el algodón, la lana, los cereales, la carne, el café, el salitre, el guano, bueno, todos los productos primarios. Otro vino con la encomienda antes. Claro. Todos los productos primarios que producían nuestras, no llamamos todavía ni siquiera naciones, ¿no? Pero bueno, nuestras naciones de la región, ¿no? Entonces, así, si la tierra se convierte en un elemento central para la producción, por lo tanto, el valor de la tierra hace que codiciemos territorios. Entonces, si hay que incorporar a la tierra al sistema agrario exportador, lo que tenemos que hacer, dicen Avellaneda, Roca y compañía, es conquistar la tierra. O sea, exterminar a los primitivos habitantes de la tierra. Así surge ya en tiempos de Avellaneda, cuando Avellaneda era presidente, la mal llamada conquista del desierto. Porque desierto habitado es un oxímoron, ¿no? Los desiertos están desiertos. En el desierto argentino había muchos mapuches, entre otras etnias. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, los aniquilamos, 20.000 cayeron, durante 20.000. Ustedes saben que estamos hablando del siglo XIX. No sé, la verdad, sinceramente no sé cuántos habitantes tenía la Patagonia, pero 20.000, solamente 20.000 cayeron durante la conquista, y otros tantos miles fueron vendidos o regalados en las plazas, y sus familias fueron absolutamente desmembradas de una manera completamente sanguinaria, inclusive con torturas que no eran ni necesarias para el objetivo, que era en definitiva apropiarse de la tierra y ponerla a trabajar, ¿no? De manera que este acontecimiento podríamos considerarlo, ¿por qué no?, el segundo gran genocidio, o el tercero, si se toma la guerra del Paraguay, yo diría el tercer gran genocidio ocurrido en nuestra región. El primero, por supuesto, que fue la conquista y colonización de todos estos territorios. Yo creo que el segundo fue la guerra del Paraguay, y el tercero, sin ninguna duda, fue la conquista del desierto. Perdón, estoy pensando en la verdad. Bueno, por ejemplo, en Paraguay, yo que en Paraguay ya tenemos también, lo tomamos como genocidio, pero lo que mayormente tenemos como genocidio fue la masacre que hicieron en Costañú, que era que iban los brasileros, más que nada, mayormente, que era como, se hacía una especie de emboscada, como ya no había casi hombres, y los hombres que estaban heridos, y se los resguardaba para la batalla más importante que sería, había niños en Costañú, entre de 10 años, desde 6 años para arriba, mujeres disfrazados de hombres. Veían a los nenes cuando los veían llegar, esta era la historia que la contaba, iban a pedirle por favor a los soldados que no los maten. Bueno, pobre Paraguay. A ver, una de las, en realidad me olvido de muchas cosas, no se puede pasar tan rápido por la historia, ¿no? Pero una que vos sabés que también, ya que vos sos paraguaya, esa guerra del Paraguay también se aprovechó para lo que ellos llamaban blanquear a la población nativa. Blanquear, o sea, a ver, si algo se había propuesto a la generación del 80 en absoluta sintonía con el racismo europeo, era mejorar la raza. Mejorar, por supuesto, pongámosle 200 millones de comillas, ¿no? Mejorar la raza. Y para mejorar la raza, lo que había que hacer era evitar las fusiones con indios, mestizos, gauchos, negros, mulatos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿saben qué hacían con ellos? Además de exterminarlos, ¿no? Los mandaban al frente de batalla. Al frente de batalla iban indios, gauchos, negros. ¿Y saben quiénes iban? Que por lo general eran mestizos. El personal doméstico de las oligarquías. O sea, las oligarquías sacrificaban a su personal doméstico, los mandaban a la guerra, justamente para blanquear la raza.
Esto forma parte también del relato, de nuestro relato como nación, o por lo menos de las divergencias, ¿no? O sea, el relato de la nación propagado y difundido por las escuelas públicas y por el diario La Nación no tenía más remedio que imaginar una patria blanca. O sea, no podía ser el relato de la diversidad, sino el relato de la unificación, del triunfo de la oligarquía blanca, de esa minoría ilustrada. Esa es la historia oficial. Ahí está el problema, ¿no? Esa es la historia oficial que nos enseñaron en la escuela. Una historia en la que, es más, nosotros repetimos, no, nosotros, como el presidente actual llegó a decir, ¿no? Los argentinos bajamos de los barcos. O sea, en Argentina somos todos bien europeítos. No hay negros, no hay mestizos, no hay mulatos, no hay indios, ¿no? Todos bajamos de los barcos. Digo, además de ser una infamia, porque inclusive, ahí te doy la palabra, en el censo del año 2010 se demostró la existencia de un porcentaje enorme y desconocido de negros y de indios, ¿no? Se considera inclusive que llega el porcentaje indio de nuestra sangre llega a porcentajes superiores al 50%. Pero bueno, digo, más allá de esto, más allá de esta infamia, también esto tiene que ver con que en Argentina, en eso que luego se dio en llamar Argentina, no se realizaba lo que se conocen actividades de enclave, o sea, no se necesitó en términos cuantitativos una gran población negra. Entonces, a ver, dicho de otro modo, la diferencia entre Argentina y Brasil, si ustedes quieren, o entre Argentina y Ecuador y Bolivia, tiene que ver con la cantidad de afrodescendientes que se necesitaron para determinadas producciones, que no hubo en nuestro país. Entonces, estamos partiendo de la base de un porcentaje menor, pero aún menor es muchísimo más alto de lo que todos nosotros imaginamos. ¿Se entiende esta idea, no? No es que en Argentina bajamos de los barcos y acá no hay negros, no. En todo caso, que el tipo de actividades extractivas y productivas no necesitó, en términos cuantitativos, que llegaran los barcos con esclavos africanos, o por lo menos que llegaran en menor medida. Punto 1. Punto 2. Se los mandó a la guerra o se los exterminó. Aún así, no se pudieron desembarazar de un porcentaje importante. No se pudieron desembarazar. Inclusive en la campaña del desierto famosa, con Roca, había muchos indios. Sí, de su lado. claro, de su, obvio. Sí. Hasta eso. Estaban de ambos bandos. Sí. Lo que hablaba Martín Fierro es un ejemplo claro, cómo ponen los cercos por el tema del capitalismo para poder explotar esas tierras, y el gaucho mismo quiere ser libre, no quiere estar trabajando, quiere tener su propia individualidad, no quiere estar con lo que le digan otros. Está bueno eso también. Y ahí además aparece esta disputa entre gauchos e inmigrantes, ¿no? Porque pareciera que el gran enemigo del gaucho, más que su patrón, es el inmigrante, porque es el que viene a realizar la tarea que él supuestamente no hace. El del gaucho es un caso también paradójico, ¿no? Porque ustedes fíjense que estos mismos señores, que crearon una identidad a partir del campo y el ejército, explotaron y utilizaron como emblema la figura del gaucho. Bueno, después salió Martín Fierro. Sin embargo, explícitamente consideraban que los gauchos eran vagos y mal entretenidos, y que por lo tanto, como eran vagos y no sabían hacer nada, había que reemplazarlos por inmigrantes. Hasta que los inmigrantes se organizaron en sindicatos y demás, y entonces pasaron a ser la peor porquería posible el inmigrante, y luego, me estoy yendo muy rápido, inmediatamente, ¿quiénes van a ser el chivo expiatorio de mediados del siglo XX? El cabecita negra, el habitante del interior, ¿no? Entonces tenemos indios, gauchos, siempre buscamos chivos expiatorios, ¿no? ¿Quiénes son los obstáculos para la civilización y el progreso? Primero los indios, que ocupan las tierras. Después los gauchos, que son vagos y mal entretenidos.
Después los inmigrantes, que son luchadores, son anarquistas, socialistas, comunistas. Luego, durante el peronismo, los cabecitas negras, los que vienen a trabajar en las fábricas a las grandes urbes. Y luego, en los años 70, ¿quién es el chivo expiatorio? Años 70, terrorismo de Estado. Obviamente. No son generarles demasiado inconveniente para resolverlo. 2 carillas y media por cada consigna. Pueden trabajar con los textos que yo les envié, o pueden incorporar otros que a ustedes les parezcan. O sea, no está prohibido. Y lo que sí tienen que hacer es una especie de equilibrio entre los textos y sus interpretaciones. O sea, dicho de otro modo, la consigna no dice ¿qué les parece a ustedes tal cosa? ¿No? O sea, no es una cuestión de opinión libre, escriba lo que quiera. Composición, tema, la vaca, escribo lo que quiero, lo que se me ocurre y lo que se me antoja, ¿no? Tienen que fundamentar eso que escriben. Y esa fundamentación va a estar dada por algún texto o por algunos textos, sean los que yo les envío u otros. Está claro, no escriba lo que quiera, tema libre, no responda a alguna de esas 4 consignas. Si a alguno o alguna le interesa alguna consigna en particular sobre la que quiere ampliar las lecturas, me avisa y yo les envío más, no hay ningún problema. Perdón, una pregunta. ¿Y las consignas estas son del siglo XIX, las 4? Solamente. Faltan las del 20. Bueno, pero esas se las voy a dar cuando concluyamos, por eso. Les voy a dar un adelanto para que empezaran a trabajar. Perfecto, gracias. Bueno, hoy vamos a hacer una introducción al siglo XX, que no sé si ustedes recuerdan, algo de esto hicimos la segunda clase. Pero como hay varios de los que están aquí que no vinieron, la segunda clase no va a venir mal para nada, que hagamos un brevísimo repaso, además de algunos temas que yo voy a incorporar hoy. Entonces, nos quedan, esta es la clase sexta, con lo cual nos quedarían para después de las vacaciones 7 clases más, perdón, son 13 en total. Reiniciamos el último martes de julio, creo, no sé, el 31. Bueno, reiniciamos ese martes, con lo cual tendríamos todo el mes de agosto y una partecita de septiembre. Calculen que a fines de septiembre nos tienen que entregar el trabajo, ¿está bien? Y ya vamos programando el viaje de egresados. No solo para los que aprueben, sino para todos los que han venido, que tengan la regularidad. Bueno, comencemos entonces por hablar un poco del siglo XX, que yo les decía ese día que algunos historiadores lo consideran un siglo corto, por supuesto que metafóricamente, no en términos cronológicos, ya sabemos lo que es un siglo, son 100 años por las dudas. Pero ¿por qué sería un siglo corto? Porque se habría iniciado con la Primera Guerra Europea, más conocida como Primera Guerra Mundial, y habría finalizado en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Digo porque estos 2 acontecimientos marcan un quiebre tan grande que perfectamente se podría encuadrar como un siglo corto. O sea, lo que pasó luego de la caída del muro de Berlín parecía ser un tema del siglo XXI más que del siglo XX. Por eso, la verdad que esto es una muy buena idea pensar al siglo como un siglo corto. Pero además de ser un siglo corto, fue quizás, no lo podemos saber, el siglo más violento de la historia de la humanidad. Fue un siglo de muchísima violencia, terror de Estado, campos de concentración, bombardeos sobre poblaciones indefensas. Hay un acontecimiento previo que para algunos marca el inicio del siglo, que es la Revolución Mexicana, una revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz en México,
respecto de la cual hay un antes y un después en la historia de México, ¿no? Fue quizás la primera revolución obrero-campesina, ¿no?, del siglo XX, anterior inclusive a la Revolución Rusa, solo que tuvo, obviamente, por las condiciones de México, un componente mucho más campesino que obrero, ¿no? Fue la revolución encabezada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, por las dudas, por si alguien no identificaba de qué estábamos hablando. Esa revolución ocurrió en el año 1910, ¿no?, y marcó claramente un antes y un después en la historia mexicana, hasta punto tal que el partido de la revolución, ¿no?, el PRI, continuó ganando elecciones hasta no hace mucho. Por suerte las últimas las perdió, ¿no? Pero en general fue el gran partido vencedor de la historia de México, ¿no? Después habrá que ver qué componente revolucionario le quedó al Partido Revolucionario Institucional. El segundo gran acontecimiento, lo decíamos, fue el inicio de la Primera Guerra, la primera contienda europea, o dicho de otro modo, la primera gran carnicería mundial, ¿no?, en la que han perdido la vida millones de soldados. Inmediatamente después, yo no quiero equiparar una cosa con la otra, ¿no? Una cosa son las guerras interimperialistas entre imperios, o por lo menos entre países en expansión, y otra cosa son las revoluciones. Nunca vayan a equiparar una cosa con la otra. Por lo general, lo que conocemos como revolución es una revuelta popular, ya sea campesina, obrera, nacional y popular, como más les guste, pero no podemos comparar eso con un golpe de Estado o con una guerra, Y eso no significa que no haya miles y hasta millones de muertos también, si sumamos los muertos en las revoluciones. Digo, pero no equiparemos la violencia sistemática con la violencia defensiva, Son dos violencias completamente diferentes, ni tampoco con el terror de Estado, con los terrorismos de Estado. Son violencias de distintos sentidos, pero bueno, hacen a esta gran violencia claramente del siglo XX. Entonces dijimos Revolución Mexicana, Primera Guerra Europea, Revolución Rusa, y en realidad ahí podemos seguir, ¿no? Hay muchísimos acontecimientos, ¿quién puede decir este sí, este no? Pero uno de los grandes acontecimientos que jalonan este siglo, sin ninguna duda, fue la llamada crisis del 29, periodo de la Gran Depresión. Digo que tuvo una enorme importancia porque repercutió en el mundo entero. Absolutamente no hubo prácticamente país que haya logrado escapar del influjo de esa crisis. Y está bueno que empecemos a pensar, ¿no? En este caso, ¿qué fue el detonante, ¿no?, de la crisis del 29? Que fue, como algunos sabrán, una crisis signada por la especulación financiera. Sabemos, por lo que hemos venido viendo hasta ahora, que es el liberalismo, ¿no? Medianamente, hemos visto durante las 5 clases anteriores, ¿no?, en qué consistía esta impronta liberal basada en la competencia, en la libertad de mercados, en el triunfo del más fuerte, en que el otro es un instrumento para mi fin y no un fin en sí mismo. Bueno, a eso se le suma cierto racismo, la consideración de que los que se quedan en el camino bien merecido lo tienen, todos esos etcétera, ¿no? Y donde los estados ocupan un lugar bastante menor, ¿no? Porque los liberales consideran a cualquier intervención del Estado como un obstáculo para la libre circulación del capital. De no ser así, esta crisis nunca hubiese tenido lugar. O sea, si el Estado hubiese ocupado su rol en el control y en la regulación de la economía, es muy probable que esa crisis nunca hubiera tenido lugar. Pero fundamentalmente, a ver, esto está bueno para pensarlo hoy, ¿no?
Fue una crisis basada en que eso que todavía hoy día se les suele llamar los inversores empezaron a comprar acciones de las principales empresas en la bolsa de Wall Street. Hay dos películas que reflejan muy bien esto. Una de los años 80, llamada Wall Street, ¿no? Si Ramón no me deja mentir, protagonizada por Michael Douglas. Y la otra mucho más reciente, El Lobo de Wall Street, así se llama. Bueno, de eso se trata. Estos grandes especuladores empezaron a comprar acciones. Obviamente el precio de las acciones empezó a aumentar, sin que eso tenga ningún correlato en la producción real. O sea, las acciones son papeles. Yo te vendo papeles y los papeles dicen vale tanto, parece tanto al portador. Pero el papel también te dice que ese tanto depende de qué, del valor del mercado, ¿no? Lo que el mercado pague es lo que vale la acción. Entonces, ¿qué pasa si todos estos señores, por las razones que sea, empiezan a vender masivamente sus acciones? ¿Qué pasa con el precio de las acciones? Obviamente, se deprime hasta llegar a los límites que ni siquiera ellos podían haber imaginado, con lo cual esos señores que tenían esos papelitos se encuentran con que de repente ayer tenían 100 y hoy quieren 5, con lo cual se mandaron la peor inversión de su vida. Pero bueno, estos señores les importaba bastante poco en realidad, ¿no? El tema es lo que queda en el medio de eso: millones de desocupados en Estados Unidos, en Europa, quiebres fabulosos, etcétera, etcétera, etcétera. Liberalismo en estado puro, liberalismo en estado especulativo, además, sin controles, sin barreras, sin intervenciones. El mundo entró en crisis en los años 30, digo el mundo porque literalmente cuando los centros neurálgicos del poder económico entran en crisis, salvo que los países tengan otros reaseguros, y en aquel momento claramente no los tenían, inmediatamente cuando los mercados se cierran, ¿vieron? Esta palabrita, los mercados se cierran, los mercados se abren, o sea, no nos venden más lo que nos vendían, ni no nos compran lo que nosotros producíamos. Y recordarán que es eso que producíamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Argentina, modelo agrario exportador, carne y cereales, fundamentalmente. Pero ¿quién nos iba a comprar ahora la carne y los cereales si el mundo estaba en crisis? Absolutamente nadie, ¿no? Y para cuando tampoco podían vendernos lo que antes nos vendían. Y por otra parte, ¿con qué lo íbamos a comprar si no ingresaban divisas, ¿no? Con lo cual, en países como la Argentina, por obligación y por necesidad, comenzó un proceso nuevo que se dio en llamar, no tenía nada de original el nombre, proceso de sustitución de importaciones. Algo tan sencillo como eso. O sea, si no podés comprar lo que antes comprabas, y ponételo a producir si otra no te queda. Por supuesto que había cosas que no estábamos en condiciones de producir, pero de hambre no nos íbamos a morir. Con la riqueza del suelo, de la tierra, de las condiciones geográficas de la Argentina, no nos iba a ocurrir nada muy grave. Pero bueno, en los años 30 comenzó en Argentina ese proceso, y entonces empezó a cambiar el modelo, el patrón de la economía. Pasamos de un modelo agrario exportador a un modelo, no diría industrialista, pero donde comenzábamos a producir manufacturas que antes no queríamos producir. Digo esto porque vieron que, y lo voy a repetir esto un sinnúmero de veces, todos los temas de los que vamos a hablar aquí tienen actualidad, ¿no? Y fíjense que nosotros, desde hace ya más de 2 años y medio, por lo menos desde la crisis del 2008-2009, estamos viviendo un periodo que se ha dado en llamar de restricción externa.
la hacen difícil para decir sencillamente que no llegan dólares a la Argentina. Restricción externa. El mundo, Europa, en crisis, hace que lo que producimos en Argentina cada vez se importe menos comprar. A ellos no les importa comprar, entonces cierran. Sus economías se cierran porque no tienen dólares para comprar. Es algo tan sencillo como eso. Y el proteccionismo famoso. Exactamente. Europa siempre fue proteccionista, Estados Unidos también, solo que nos piden a nosotros que liberemos nuestras economías. Entonces, a ver, pregunta al público presente. Si Europa y Estados Unidos y los países del Mercosur o quien sea dejan de comprarnos lo que nosotros producimos y por lo tanto no tenemos los dólares necesarios como para importar, ¿qué debiéramos hacer? ¿Abrir las importaciones? ¿O todo lo contrario? Ahí está el sí de la cuestión, ¿no? Los dos modelos famosos. Exactamente, ahí están los dos modelos. Bueno, durante los años de la crisis, 2008, 2009 y demás, lo que hicimos fue nuevamente volver a sustituir importaciones. Y por lo tanto se le dio un enorme impulso a la industria nacional, no sé cuántos parques tecnológicos se crean, etcétera, etcétera. Eso igual es un tema para el curso que viene, ¿no? Simplemente quiero relacionar la crisis del 30 con nuestra situación. Por lo tanto, los importadores se quejaban, ¿vieron? No, yo quiero mis dólares, quiero comprar. Bueno, hubo un gobierno que controló, que reguló y que intervino y que fue lo suficientemente inteligente como para restringir al mínimo las importaciones. Pero, allá lo está diciendo Ramón, pero ¿qué pasó ahora? En el mismo marco de la restricción externa y del proteccionismo de Estados Unidos y Europa, vino un gobierno que se le ocurrió liberar la economía y abrir las importaciones. Con lo cual no va a quedar otro remedio que la quiebra de la industria nacional. No hay otra manera, toma 2 o 4, ¿no? En términos económicos, más aún. Es un suicidio asegurado. Exactamente, pero nos estamos suicidando nosotros, ¿no? Porque mientras tanto lo permitimos. Pero me fui un poquitito, pero este sería el parangón que podemos establecer entre aquella crisis del 30, que lo que hizo fue potenciar la industria, y esta crisis de 2008-2009, que lo que está haciendo ahora es aniquilar la industria nacional. No hemos aprendido de la historia, ¿no? Claramente. Y fíjense otra cosa, ¿cómo se salió de la crisis? ¿A través de qué políticas? Estados Unidos muy especialmente, pero también Europa, comenzaron a salir de la crisis. A través de las políticas proteccionistas, eso que se dio a llamar el New Deal. El New Deal implementado por Roosevelt, ¿no? En Estados Unidos. ¿Y en qué consistía el New Deal? Protección, control, intervención, gasto público, obra pública, pongamos a funcionar la economía. Como decía Keynes, un economista británico, contemporáneo del New Deal, después algunos, la discusión, no, sí, en realidad Keynes fue el impulsor de estas medidas, fue Roosevelt, no importa quién es el padre de la criatura, pero se dieron contemporáneamente ambas cosas, ¿no? Entonces las políticas que proponía Keynes fueron prácticamente las mismas que implementó Roosevelt. Proteccionismo, regulación, intervención, obra pública, y eso que Keynes, ahora sí ya en términos sistemáticos, llamaba demanda agregada. La demanda agregada es la que genera este círculo virtuoso de consumo e inversión. Keynes decía literalmente, hay que poner plata en los bolsillos de los trabajadores, pongamos plata en los bolsillos de los trabajadores, porque eso genera el círculo virtuoso de la economía. Si le sacamos la plata al consumo, como está pasando ahora, exactamente, la economía nunca va a poder crecer. No hay manera que esto ocurra. Por lo tanto, Europa y Estados Unidos lograron salir de la crisis a través de estas políticas. Las políticas intervencionistas de incentivo del consumo, de altos salarios, de sindicalización de los trabajadores,
Algo que el gran capital obviamente nunca le perdonó ni a Keynes, ni a Roosevelt, ni a nadie, ¿no? Claramente. Bueno, de hecho el otro gobierno ahí tuvo esa línea, ¿no? El anterior. Sí, por eso se lo acusaba a Kicillof de keynesiano, de marxista. Sí, exactamente. Esa fue una línea bastante original, porque no se quedó solamente en eso, pero bueno, ya lo vamos a discutir, no sean ansiosos. Ahora fíjense, y a esto quería llegar, en realidad quería llegar a muchas cosas, pero en el momento en que el mundo entero se volvía proteccionista e intervencionista, porque no le quedaba otro remedio, había entendido que solo de ese modo se podía salir de la crisis, en ese momento un grupo de, vamos a llamarles economistas conspiradores, empezaron a reunirse para tratar de pensar políticas en contra de cualquier modalidad de la intervención estatal. Estos conspiradores yo les di para que leyeran un artículo brevísimo, pero brevísimo, de 2 páginas de la revista Compromiso, que se llama algo así como ¿qué es el neoliberalismo? A ver, lo tengo acá. ¿Qué es el neoliberalismo? Primera parte. Bueno, y allí cuenta detalladamente cómo se inició esto que luego se dio en llamar neoliberalismo y que tiene que ver con las primeras sociedades secretas prácticamente que se reunieron en los años 30. En los años 30 cuando el mundo se volvió proteccionista, ¿no? Y estos señores estaban esperando la oportunidad para que estas políticas se pudieran implementar. Por supuesto que tuvieron que esperar muchos años, tuvieron que esperar por lo menos hasta los años 70, cuando una nueva crisis les permitió finalmente poder implementar, para mal de todos nosotros, sus ideas. Pero qué paradoja, ¿no? Que justo en los años 30 naciera, y en paralelo con las políticas keynesianas, estatalistas, intervencionistas, naciera el neoliberalismo. No sé si le podríamos poner un lugar de nacimiento, pero seguramente París y Suiza fueron las 2 grandes capitales de estas reuniones conspirativas. Y allí uno de los más destacados de estos señores fue Milton Friedman. Digo de los más destacados no por brillante, sino porque ha tenido muchísimo que ver con la implementación de estas políticas en América Latina, muy especialmente en Chile durante la dictadura de Pinochet, cuando no, pero también en Argentina. También en Argentina las ideas de Friedman tuvieron un impacto bastante contundente. Ahora bien, también en este marco de crisis hubo otros movimientos no liberales, vamos a llamarlo así, pero igualmente capitalistas que también prosperaron y que aprovecharon de esa situación caótica, que fueron fundamentalmente el fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania. Y también en España, por supuesto, donde hubo, ustedes sabrán, una prolongada guerra civil que terminó con el triunfo del generalísimo Franco y que terminó por abortar la Revolución Española, que se había iniciado en el año 33, con 2 procesos absolutamente contemporáneos, y por lo tanto ahí se construyó el eje Alemania, Italia, España, el falangismo, el fascismo, el nazismo. A ver, vamos a ir prácticamente a hacer una revisión de punta a punta y luego nos vamos a detener en lo que, bueno, yo he considerado que lo más interesante de esto. Evidentemente, a pesar de las políticas proteccionistas y de la gran derrota de Alemania en la Primera Guerra, también en la Segunda, ¿no? Pero la derrota de Alemania en la Primera Guerra fue una especie de caldo de cultivo para
una especie de revanchismo nacionalista y esa necesidad que según Hitler tenía Alemania para su expansión. Al haber quedado absolutamente relegada de Europa, necesitaba reconquistar todo ese territorio perdido. O sea, el ascenso del nazismo tiene que ver con muchas cosas, pero muy especialmente con esa gran crisis que sufrió Alemania luego de la derrota. Y que se aprovechó además de un mundo en crisis. Ahora bien, un momentito. El avance de Alemania en el periodo de entreguerras parecía ser absolutamente imparable, ¿no? Por otra parte, los nazis cumplieron una función en lo que los liberales llamaban la contención del comunismo, ¿no? Porque por sobre todas las cosas los nazis además eran anticomunistas, no eran simplemente xenófobos, etcétera, etcétera, sino que todas las organizaciones societarias, comunitarias, y que pudieran envalentonar a los pueblos en contra del gran capital, obviamente también fueron sus enemigos. O sea que mientras el nazismo no se metió en el camino, digamos, no dificultó la libre circulación de los flujos comerciales de las grandes potencias europeas y de Estados Unidos, digamos que estas grandes potencias no hicieron nada para evitarlo. Lo decisivo fue la invasión de Polonia. Tras la invasión de Polonia, este acontecimiento por lo menos empezó a poner en dudas a los grandes líderes del mundo y entendieron que había llegado el momento de detener al nazismo, porque el nazismo parecía no tener ningún límite expansivo, ¿no? Y efectivamente estaban en los planes de los nazis conquistar el mundo, ¿no? Bueno, con lo cual aconteció ese otro gran acontecimiento que fue la Segunda Guerra. Yo voy a insistir en llamarla la Segunda Guerra Europea, porque hubo pocos países no europeos que intervinieron, inclusive Estados Unidos ingresó también en forma tardía, y nunca ninguna batalla se desarrolló en su propio territorio. Pero bueno, luego de la guerra sí, uno de los países más favorecidos fue Estados Unidos, que se repartió el botín prácticamente con Inglaterra y con Rusia. Rusia fue la otra gran ganadora de la guerra, por eso lo cargaban a los alemanes, que lo descalificaron del mundial, porque los alemanes nunca podían ganar en Rusia. Bueno, era una metáfora no tan metafórica, ¿no? Efectivamente. Estoy haciendo un repaso, por supuesto que bastante rápido, Bueno, en medio, digamos, de toda esta crisis interimperialista y sumando más elementos violentos, tenemos obviamente los campos de concentración, tanto en la Unión Soviética como en Alemania, en Polonia, y los dos bombardeos sobre poblaciones indefensas, o tres diría yo. Uno fue el Guernica, la ciudad española de Guernica, y los otros claramente fueron Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que terminaron con miles de muertos, que se sumaron a los millones de muertos durante todos estos acontecimientos bélicos. Con lo cual el mundo se transformó efectivamente en una carnicería que no terminaría allí, ¿no? Después vendrá la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo. Bueno, siempre las intervenciones norteamericanas se encargaron de convertir el mundo en un verdadero caos. Por eso, efectivamente. Una pregunta, sí. pero no, los americanos siempre no respondieron al sionismo. Tenemos un equipo. ¿Qué pasa? ¿No?
porque está ahogando, el agua parece peor. No, se ahogó, todo aire. Estábamos hablando de eso. Sí, sí. Si no floja, de cualquier elemento que encontramos ahí, en un soldadito, en un jugador de fútbol, en un, no sé, en lo que se les ocurra, ¿no? Hay una creatividad puesta en juego, ¿no? Y a través de esa creatividad, el niño transforma el mundo, convierte al mundo en otra cosa. Esa es una lógica absolutamente creativa, una lógica que rompe con la estructura. La estructura era eso dado e inmaculado. Porque el niño, perdón que En interrumpa. realidad no convierte, es algo que desconoce. Ah, sí, bueno, está bien. Crea a partir del desconocimiento. Está muy bien, sí. Quizás sea una ingenuidad que venga muy bien, además. No, más o menos rondeando lo mismo, que es el sentido que de vuelta todo el tiempo, el niño está descondicionado casi, Bueno, hasta que no tenga el pensamiento, la estructura del lenguaje. sí, pero a ver, si vos querés, es probable que aún sabiendo qué es esa pieza y a qué corresponde esa pieza, aún así la convierte en otra cosa. ¿No? Eso es lo... Puede inclusive no tratarse de una cuestión de desconocimiento. Puede agarrar esto y saber perfectamente qué es la tapa del termo y sin embargo la convierte, vaya a saber en qué cosa. Aún sabiendo que es la tapa del termo, no hace falta, no es necesario el desconocimiento. Y Levi-Strauss compara el juego con el rito, ¿no? Porque el rito sería la ceremonia repetida del siempre lo mismo, ¿no? En el rito no hay novedad, no hay transformación, solo hay transformación en el juego. Y entonces, luego vendrá, otro de los autores citados por ahí, que toman estas dos lógicas, la del juego y la del rito, para pensar la diferencia actual entre jugar y entretener. Donde jugar es justamente producir una transformación del mundo a partir de la imaginación creativa, o sea, crear lo nuevo a partir de lo dado, mientras que la lógica del entretenimiento, en el mejor de los casos, es encontrar la lógica que previamente tiene algo dado. Dicho de otro modo, en esto hablamos en algún momento, la lógica del videojuego, o si ustedes quieren la Play, ¿no? Es una lógica que impone un programador, ¿no? El que programa instaura una lógica y en el mejor de los casos, el jugador, a quien tendríamos que llamar el entretenedor, descubre cuál es esa lógica, pero no crea nada, no produce nada, no transforma nada, solo se entretiene. Y la lógica del entretenimiento, por eso justamente, es rutinaria, no es revolucionaria como la del juego. Aparte, el propio juego mismo lo condiciona a que puede elegir las opciones dentro del propio sistema. Exactamente. No, Exactamente. es un sistema no cerrado. puede, muy bien. Es un sistema No cerrado. podría apartarse del sistema. Claro. Solo el jugador podría lograr, porque podría crear con este sistema algo absolutamente novedoso. Y entonces, yéndome a las razones por las cuales fueron introducidos estos textos, está muy claro que los dispositivos neoliberales lo que hacen es imponer esas lógicas del entretenimiento en las cuales, además de mantenernos entretenidos, nunca se produce nada nuevo, nunca hay ninguna transformación y por eso el juego siempre es peligroso. Vamos a poner el caso que también lo da el artículo, el caso del fútbol. En los años, que ahora se me fue mi principal asesor en materia deportiva, pero en los años 60, creo, había un periodista deportivo llamado Dante Panzeri. ¿Uno escuchó este nombre? Dante Panzeri. Bueno, Dante Panzeri, que además dicen, yo no tengo el recuerdo, que era un periodista genial, el más grande periodista deportivo de toda la historia. Él definía al fútbol
como la dinámica de lo impensado. O sea, el fútbol era sorpresa, era del orden de lo repentino, de lo imprevisible, de lo que obviamente el rival no podía adivinar, ¿no? Y justamente esa era la esencia del juego, ¿no? En sorprender al rival, ¿no? Efectivamente, el fútbol como dinámica de lo impensado. Bueno, lamentablemente, por lo menos desde los años 80 y ni hablar de los años 90, esa dinámica se convirtió en la lógica de lo previsible, ¿no? El fútbol se convirtió en pizarrón, en matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y así está el fútbol mundial está así. Pero si hay algo que tenía de original y de impensado y de imprevisible, el fútbol sudamericano era justamente eso. Era el que no nos parecíamos o no queríamos parecernos a los europeos. Eso lo asumíamos con orgullo. Ahora, claro, las transformaciones sociales y las transformaciones culturales hicieron también de ese juego tan maravilloso esto que es hoy. Así que no nos quejemos tanto de los entrenadores, ¿no? Porque la verdad que más allá, obviamente, más allá de su responsabilidad, ha habido una enorme transformación cultural, ¿no? En la que la gran derrotada fue justamente la lógica del juego, ¿no? La lógica de la sorpresa, lo impensado, lo imprevisible, lo que sorprende, lo no esperado, absolutamente no esperado. Bueno, ahora todo pareciera tener una lógica donde todo es previsible, absolutamente todo, ¿no? Entonces, la lógica del juego cede a la lógica del entretenimiento, y no es casual esto, porque mientras, como decía Adorno, que hemos hablado de Adorno en los años 40, entretenerse significa estar de acuerdo. Repito esta frase porque es tan breve como monumental. Entretenerse significa estar de acuerdo, o sea, no jugar, porque jugar es transformar, y entretenerse es repetir una rutina previamente establecida por otros. Si ustedes quieren, saquemos la palabra rutina y pongan gramática, y volvamos a Saussure y volvamos a Barthes, y nos vamos a encontrar con lo mismo. Somos meros reproductores de una gramática, de una lógica, de una rutina, de un entretenimiento. Para poder transformar eso, nos tenemos que convertir en seres creativos, seres que juegan y que problematizan lo que está naturalizado. Problematizar lo dado, de eso se trata. El siglo XX, no me acuerdo quién dijo esto, pero yo me lo voy a apropiar. El siglo XX fue el siglo de la hipocresía. Por ahí está en el programa, me parece, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de la hipocresía? Porque quienes se benefician obviamente de los grandes negocios, necesitaron apelar al ocultamiento. O sea, había un costado oscuro y macabro que tenían que ocultar y mostrarse como otra cosa. Dicho vulgarmente y con un ejemplo cercano, nosotros somos el campo. ¿Qué querían decir esos señores que decían nosotros somos el campo o somos la nación? ¿Qué querían decir y no podían decir? Somos un grupo de 100 terratenientes que no queremos que nos cobren retenciones porque queremos hacer negocios con ustedes. Pero no podían decir esto último. Entonces, ¿qué no tenían que decir? Nosotros somos el campo, somos la nación. El ABC de la ideología. Esa es la ideología. Es presentar el interés de la minoría como si fuera el interés mayoritario. Somos el campo, somos la nación. ¿Qué oculta esa idea? Somos 100 terratenientes que hacemos negocios. Pero nos la vendieron, la compramos, ganaron esa batalla. Esa batalla cultural la ganaron ellos. Siglo XX, siglo de la hipocresía. El siglo XXI es el siglo del cinismo. O sea, el siglo de la exhibición obscena de aquello. El
En Argentina hemos tenido enormes muestras de ese cinismo del siglo XXI que no tuvo que esperar al siglo XXI y que surgió en los 90. En la revista Caras aparecían nuestros presidentes y compañía exhibiendo su Ferrari. Yo soy rico y me gusta hacerlo y se los muestro a ustedes que son pobres y cada vez van a ser más pobres por estas políticas liberales, neoliberales que yo estoy imponiendo. ¿Cómo le fue a este señor? En el 95 obtuvo la reelección. Le fue mal por la exhibición obscena y cínica de la riqueza para pocos, todo lo contrario. Entonces, eso también, ¿se entiende la diferencia? El hipócrita es el que oculta, el cínico es el que muestra. Ahora te doy la palabra. Si el cínico tiene la posibilidad de mostrar sin que eso nos cause espanto, estamos liquidados. Estamos liquidados. Lo que decía que... Hubo un partido con la selección. Ah, sí, bueno, se dio mucho. Digo lo de la Ferrari porque fue el caso más resonante. Jugó al básquet, jugó al fútbol, bailaba, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso era la exhibición, ¿no? Y las mansiones de la revista Caras, etcétera, etcétera, los años 90. Ese fue el síntoma de los 90. Y hoy se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir, como pasa. ¿Qué nos pasa como seres y como sociedad? Bueno, vos estás haciendo una pregunta cuya respuesta demandaría varios cursos. y ayuda de vuestra parte. Pero bueno, habrá que ver eso. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se repite? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos pasa como para que no aprendemos nunca? toleremos eso? No aprendemos. ¿Qué nos pasa? Bueno, yo no sé si podemos dar respuestas, pero es cierto, podemos empezar a pensar que los dispositivos neoliberales son terriblemente eficaces y eficientes y además son cada vez más sutiles. En tanto más sutiles y eficaces, más difícil nos resulta tomar esa distancia crítica y problematizar lo dado, problematizar lo naturalizado, ¿no? Y eso es lo más difícil, no es lo que nos pasa, no es que somos tontos, no somos tontos por eso. Efectivamente, nos informamos, o sea, asumimos como propios los insumos mediáticos, y ahí sonamos, ahí está el problema. El problema es estar permanentemente, como decía Bartés, tenemos que ser obcecados y vigilantes en nuestra conquista para que no nos pase esto. Es cierto, como dice Silvio Rodríguez, que la historia está llena de sillas. O sea, están inmediatamente acercándonos sillas para que nos sentemos a descansar, creyendo que ya la labor y la tarea ya está cumplida, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Allí donde nos sentamos y nos relajamos, nuevamente se cerró la pinza, y volvimos a el punto cero, el grado cero. Por eso el replanteo, digo, pensándome a mí mismo, digo, es constantemente hacerme el cuestionamiento interno de cómo el lenguaje, cómo me pienso a mí mismo y cómo comparto con los otros ese, ¿no? Yo te diría, a ver, a vos mismo, pero siempre en relación con un otro, ¿no? Porque yo no sé si hay uno mismo, ¿no? ¿Qué sería un uno mismo sin un otro? Si bien volvamos a las clases iniciales. ¿Existe el uno mismo? ¿O somos solo en relación con otros? ¿No? Entonces, pensémonos en plural. Pensémonos a nosotros con la colaboración y con la ayuda de los otros. Y seguramente vamos a... En estas intervenciones, obviamente, de ustedes seguramente nos vamos a ayudar entre todos. Es que eso es lo que se busca cada vez más, el uno mismo. Bueno, para mantener no en vano, los libros que más se venden desde los años 90 son los libros de autoayuda, donde nos enseñan a respirar y todas esas cosas, ¿no? Ustedes se creían que sabían respirar, bueno, no.
tiene que venir el Ravi Shankar y decirnos cómo tenemos que respirar. Que vende buen curso, ¿eh? No se crean que saben respirar. Están respirando mal en este momento, por ejemplo. Miren lo que le pasó a Jorge, por no saber respirar. Así que te recomiendo un curso con el Ravi Shankar, inmediatamente. A ver, ¿cuántas cosas me habrán quedado? Bueno, muchas. ¿Qué hora es? 25. Y 20. Bueno, entonces hablemos de lo que viene. Entonces, hagamos de cuenta que hicimos un repaso muy breve por la historia del siglo XX. En estos lugares donde yo me detuve, obviamente es donde nos vamos a detener. No vamos a estudiar en términos sistemáticos las guerras ni todas estas cuestiones, sino vamos a tratar de pensar una relación muy interesante en las cuestiones de la entre las cuestiones de la lengua y la cultura y las transformaciones económico-sociales. Siempre pensando que no hay una sola variable que, de la cual dependa la conducta de todos nosotros, ¿no? Siempre se ha creído mal que nosotros votamos en función de nuestro bolsillo, ¿no? O sea, según cómo vaya la economía, elegimos. Bueno, la historia reciente ha demostrado todo lo contrario, con lo cual tenían razón Bakhtin, tenían razón Barthes, tenían razón todos aquellos que pusieron, que equipararon las cuestiones de la cultura y específicamente las de la lengua a las transformaciones sociales. No estamos diciendo que unas valgan más que la otra, sino que en todo caso todas estas variables de algún u otro modo inciden en determinados contextos. Claramente, en las elecciones del año 2015, la economía tuvo un peso cercano a cero. Cero. Ojalá hubiese tenido otro peso de economía, pero no lo tuvo, por ejemplo. Y entonces, todos los que decíamos o pensábamos o creíamos que la principal motivación de los votantes iba a estar relacionada con las cuestiones económicas, como pensó históricamente, por ejemplo, el marxismo, estaban equivocados, literalmente, lo hemos comprobado, hemos podido comprobar que era así. De manera que, y justamente por eso, mejor dicho, en este curso vamos a ponderar también esas otras cuestiones. Y cuando hablamos de liberalismo o de neoliberalismo, no vamos a pensarlo solamente en términos económicos sociales, sino fundamentalmente en términos lingüísticos y culturales, porque de eso se trata. Y me parece que la tuya es una gran pregunta, o es la pregunta, esta pregunta, ¿no? Que es justamente, ¿qué nos pasa como para? ¿No? ¿Qué nos pasa como para que tengamos, o para que nuestras decisiones, nuestras opiniones, nuestros pareceres y nuestras maneras de producir sentido vayan en determinada dirección y no en otra? O sea, ese es el eje central de este curso. Por supuesto que está lejos de mi intención darles alguna receta o sugerirles por dónde tenemos que caminar, no, en absoluto. En todo caso, eso será parte de esta construcción colectiva, en definitiva. Lo que sí yo me he propuesto es ayudarlos a pensar, darles herramientas para pensar, no decirles lo que yo creo que tenemos que hacer. También se lo voy a decir, porque no tengo ningún problema en decirlo. Pero lo fundamental de este curso es eso, ir adquiriendo herramientas como para responder a esta pregunta, porque me parece que esta es la pregunta que sobrevuela todo este curso. ¿Por qué, en todo caso, tenemos las actitudes, las opiniones, las reacciones y tomamos las decisiones que tomamos? Bueno, todo ese entramado es el que tenemos que estudiar. Y si creemos que a eso le podemos dar una respuesta basada en la economía, nos vamos a estar equivocados. Tiene mucho que ver con psicológico, con varias cosas. Sí, también, si quieren nos podemos meter, no hay ningún problema, pero claro que sí, claro que sí. Claro que tendríamos que ver a Freud, por ejemplo, y de ahí encontraríamos muchísimas respuestas. Y no hace falta que seamos especialistas, también podemos pensar desde el ABC del psicoanálisis y muchas de esas cosas están presentes ahí, no hay ninguna duda.
Bueno, entonces, les pido algo, ahora les paso lista, por supuesto, pero después les pido que aquellos con los que no coincide nuestro calendario se acerquen. ¿Qué quiero decir con los que no coincide nuestro calendario? Aquellos a quienes las vacaciones no les coinciden con las vacaciones de la mayoría. ¿Se entiende? Nosotros nos vamos a tomar a partir de hoy 2 semanas de vacaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? O sea, 2 martes de vacaciones nos vamos a tomar. Y vamos a retomar el 31, creo que es el último martes de julio. Pero bueno, en función del trabajo de cada uno de ustedes, probablemente esas vacaciones no coincidan. Bueno, solamente aquellos que no les coincide se acercan, vemos cómo solucionamos ese problema, y no se hace ningún problema porque no van a tener, si es por cuestiones laborales, claramente no van a tener problema. Perdón, supuestamente serían hasta el 17 y el día 24, son 2 martes nada más. 2 martes, sí. El 31 ya, acá el receso son 2 semanas, así que... El 31 nos vemos. Claro, sí, no hay problema. Sí, el 31 nos vemos. Bueno, Alvarenga no está. Astesiano, Vallejo, Benítez, Cachizumba, sí. Campos María, Cantero Simán, Centurión, Colombo Ariel, de Abreu, Enríquez, Gandangelo, Giavino, Moroni Osvaldo, Muñoz José, Piris Luz, Ron Cristian, Rodríguez, Sale Daniela, Sosa Marcelo, Suárez y Suárez, Toledo, Paz, Mauro, sí. Sucautas, sí. Unión Cristian, sí, señor. Piri Constanza. Y Ver. Listo, bueno. Acérquense, les pido si ya los anoto a los que tengan este pequeño inconveniente. O sea, la clase 7 no se puede estar igual. Sí, digo bien, la clase 7 que está el 31 de julio no va a estar. Claro, no, yo salgo después. O sea, las 2 semanas siguientes a o sea, no vas a estar ni la clase 7 ni la clase 8. Buenísimo, gracias. Lo mismo que ella. No No, sabemos. nosotros salimos en las 2 semanas y media, la última semana de julio y la primera de agosto. Bueno, no, está bien. La última semana de julio está el 31. O sea, el 31 No está ni el 31 ni el 7 de agosto. Claro. ¿Está bien? No, ni el 31 ni el 17 en realidad. No, ni el 24. Martes 24, martes 31. El 7 ya volvemos. Para. Nosotros nos ¿El 31 estás? El 31 no estamos. El 7 sí. El 7 sí. El 7 estamos. O
sea que no son corridas. Todas las del medio, sí, la última de julio y la primera de Bien. agosto. Entonces, el 8 y el 9, la clase 8 y 9 están, y después la del 10 que es... Bueno, me queríamos decir más. Vale, no importa, no sé. Pero ya entendí. No, nosotros el 7 de agosto ya volvemos. Estamos para el 7 de agosto. No estamos para el 31. A la primera ¿Y la clase. otra semana? Ah, es la del 23. O sea, Ah, hay una semana que coincide. Claro, con Solo una día. semana, sí. ¿Listo? Él igual que yo. Ya entendí, perfecto. Buenísimo, gracias. Perdón, tuve que ir a personal, por eso llegué tarde. Ya te tenés presente. Bueno, no. Chao. Gracias. A personal la compañía de teléfono, digo, no Sí, sí. Ese de agosto. Es 7, me parece. Eso. Ese día estás. No. Ese día estoy y. Para decir tu apellido. Vale. ¿La del 31 estás o no? Sí. La del 31 estás. ¿La del 7? No. ¿Y qué más? La del 14 sería. Sí. Tampoco estás. Listo. Puede que esté otra. No importa, No sé qué, no me toman esa es algo que decir que está justificado. ¿Está bien? Bueno. Estás bien, lo tenés justificado. Si estás presente, te pongo presente y te pongo la cruz el día que lo necesites. Y el tema de, bueno, material y eso. Y bueno, eso esperemos que lo cuelen. Lo que pasa es que hacerme el favor a usted. Yo estoy cansado de como eso también es laburo de edición y de todo, pero hay que insistir con eso. Van a hacer un compilado, ¿no? Digan a la gente del gremio que júrenlo para que armen algo. Muchas gracias. Bueno, yo te quiero agradecer por las clases. Por favor. Nos vemos Nos vemos el 31. el 31. Felices vacaciones. Igualmente, así que muy bueno. Y hay que aprender a pensar. Pasa que estamos atrapados en la estructura del Sí. Y no solo. ¿Eh? Estamos atrapados en todo. Todo. Por eso no somos. Fíjate que en términos, si vos querés en términos económicos, se nos dice lo que hay que hacer o lo que no nos queda. El Fondo Monetario. Inclusive, pero No inclusive nos de queda todo otro tipo de remedio. medios, estamos hablando de línea izquierda, derecha, todos te dicen quién. Sí, claro. O sea, pero Claro. puedo estar atrapado en cualquier Pero cosa. sí, totalmente. O sea, ¿cómo tengo que ser libre? Todo, no solo de la izquierda. No, seguro. O sea, por más que uno tenga después ciertos ideales, hay más de salir, Más para ese lado. más para ese lado, pero tengo que estar libre de todo. también hay que romper con eso. Hay que romper con todo, si no, no romper con nada. Comparte. El sistema mismo